Hola, buenas noches, yo soy René García Vilés, mi matrícula es Astro 1654-35-9 y yo voy a presentar mi ensayo, que es una crítica al arte, en donde incluyo temas como el arte ready-made y el geometrismo. Bueno, voy a presentar para hacer que ahí se ve correcto y bueno, una crítica al arte. El arte tiene grandes vertientes, tiene muchas muy buenas representaciones, como es la arquitectura, la escultura, donde podemos ver piezas increíbles y con detalle impresionante, la danza, la música, la pintura, la literatura y de las más recientes, pero no menos importante, el cine. Sin embargo, el arte no comenzó con todas estas vertientes, sino comenzó siendo lo que es. El arte se va desarrollando a la par que se desarrollan las sociedades. Eso quiere decir que en un inicio, conforme se tiene más oportunidad de desarrollar otros ámbitos, lejos de simplemente cubrir las necesidades básicas del humano, el humano se puede dar la libertad de promover su arte, de ver más allá, de preguntarse y cuestionarse sobre la vida e intentar representarlo en un lienzo, en una escultura, en una película, etcétera. Hablando de la pintura, en los inicios, las familias ricas o con recursos, familias influyentes, contrataban a los pintores para que estos hicieran representaciones de ellos mismos. Estos pintores trabajaban bajo demanda, haciendo justo lo que el cliente quería. Tenía que cubrir como el cliente quería ser representado, que así estuviera tullido, que lo representaran como una persona vigorosa en batalla, por lo cual el artista no se podía desarrollar y no podía desarrollar su propio criterio, ya que tenía que poder cubrir sus necesidades básicas y esto era eh, viviendo del sustento que le promovían los reyes o cualquier persona rica en su momento que pudiera pagar su arte. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la historia, conforme se fue desarrollando el arte, hubo personajes de alta cuna que se empezaron a involucrar como artistas y se convirtieron en personas influyentes que podían decidir qué es el arte y qué no. Esto es algo subjetivo. ¿Quién dicta que cierta élite de personas tienen la capacidad de decidir si algo es arte o algo no lo es? Siempre entra el debate, entra los gustos personales y una amplia gama de cosas que veremos un poco más adelante para entender qué puede hacer que una persona considere que algo es arte y qué no es. Los críticos de arte eran un grupo de élite con acceso a las obras de arte, con acceso a los artistas, los cuales se reunían y ellos decidían qué se puede considerar arte y qué no. Las personas que no pertenecían a este grupo siempre se han sentido excluidas y ajenas al arte en sí porque no pueden entender por qué un cuadro que a lo mejor no le ven sentido es considerado y apreciado de tal manera por diversos grupos de personas influyentes. Estas personas alcanzaron tal nivel de influencia sobre el arte que podían determinar si un artista era exitoso o no lo era. Fue esta tendencia lo que llevó a Duchamp a crear el arte ready-made art, que es una mofa hacia los críticos. Una mofa en el sentido de que él expresaba por qué ellos van a decidir qué es arte y qué no. ¿Por qué no puedo agarrar algo que ya existe, algo industrializado, algo que en sí no tiene un contexto artístico de manera general en la historia y decidir que esto es arte? Él, su primera obra, que fue La Rueda de Bicicleta en 1913, la presentó y posteriormente la obra más representativa, que fue de 1917. Era una mofa a los críticos, sin embargo, un crítico decidió que esto era arte, le gustó y al ser una persona influyente,
ocasionó que los demás críticos a su alrededor también consideraran que era arte. Y así fue como nació un arte sencilla hasta cierto punto, que era darle una nueva vida a un objeto ya existente, un objeto industrializado que se fabricaba en serie y considerarlo como arte y poderlo expresar y explayar de tal manera. El incomprendimiento del arte y de este tipo de piezas llevó a que la sociedad y a la gente normal y común a tener un sentimiento de rechazo hacia el arte, al no poder entender las obras, no poder entender qué representaban para el artista, qué era lo que el artista quería decir con lo que eh, está intentando enseñar. Y los gustos, como sabemos, son subjetivos y están ligados a los detonantes de placer, a los gustos que tiene cada persona, que estos no, a pesar de que tenemos cierta tendencia como raza humana hacia los mismos gustos, se van a ver afectados por muchos otros factores externos a uno, en donde podríamos hablar de teorías del desarrollo humano, teorías de personalidad, etcétera. Sin embargo, no cubrimos esos temas. Un artista siempre se va a ver influenciado, así como sus gustos, muy fuertemente por el contexto político social en el que vive, como fue el caso del arte geométrico en la URSS, en donde los altos funcionarios rusos intentaron utilizar este arte como un medio de propaganda para sus partidos y para sus fines. Esto encapsuló el arte y no permitió que se desarrollara de la manera correcta. No correcta, pero de la manera en la que un artista se podría desarrollar de manera natural, sino que estaba condicionado a lo que alguien más le estaba pidiendo, recayendo nuevamente en lo mencionado al inicio de la presentación de cuando alguien más contrata al artista. Y sabemos que el arte es una lucha ideológica en donde está representando lo que le sucede, lo que vive, lo que siente, el contexto en el que está, etcétera. Por lo que se menciona, y bueno, mencionamos múltiples veces en el curso, que es importante conocer el contexto del artista para poder entender su arte y entender qué es lo que está detrás de lo que está intentando expresar y demostrar. Es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de preservar el arte, sin importar si la entendemos en su momento o no, ya que en la historia nos dice que hay artistas que consiguieron su fama después de muertos. Por lo que cualquier corriente de arte que nazca, por más extraña o diferente que sea, si sea ready-made, si sea el cubismo, dadaísmo, arte geométrico, ah, cualquier tipo de obra, tenemos que preservar porque es parte de nuestra cultura y el ser humano se desarrolla al mismo tiempo que el arte, vamos ligados uno de los otros. Por lo que el arte es algo intrínseco del ser humano, el arte es algo que se va a desarrollar siempre a la par del ser humano y es muy importante conservarla en cualquiera una de sus presentaciones. Y muchas gracias por su atención y muchas gracias por el curso. Y bueno, soy René García y esta fue mi presentación.